¿Qué tal errantes? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Relatos Aterradores. En esta ocasión el tema de historias es: ¿tuviste alguna experiencia paranormal o extraña en tu infancia? Así que sin más que decir, yo soy Darklord y estás entrando en una nueva zona oscura. La casa en la que crecí fue construida en la década de 1920. Si bien puedo pensar en varias cosas que pueden explicarse por otras cosas como la parálisis del sueño, la imaginación infantil, las tuberías chirriantes y el cableado defectuoso, hay algunas cosas que nos han dejado a mí y a mi familia inquietos. En general, creo que la mayoría de los fantasmas pueden explicarse por fenómenos naturales y me alegra pensar que este también podría ser el caso. Desde el momento en que nos mudamos a la casa, yo tenía 6 años, odié absolutamente mi armario. Lloraría si mis padres no la cerraran por la noche. Este miedo nunca desapareció ni siquiera cuando era adolescente, siempre tuve que tenerlo cerrado o tapado. No puedo explicar exactamente lo realmente aterrador que era este sentimiento, pero siempre me sentí observado. A toda mi familia también le asustaba ese armario y, en general, lo evitaba. El piso de arriba era pequeño y tenía un rellano rodeado por nuestros 3 dormitorios y el baño. Me despertaba con esta extraña sensación de inquietud y caminaba hasta el rellano y bajaba las escaleras hacia la oscuridad de las escaleras, lo cual era extraño ya que normalmente si tenía que ir al baño, corría de ida y vuelta. Algunas veces encontraba a mi hermano parado allí, pero en su lugar miraba hacia la puerta del ático y me daba un ataque al corazón. Lo más extraño para mí fueron las varias veces que alguien de mi familia escuchó una voz que sonaba como la de uno de nosotros, pero no estábamos allí. Hubo al menos 2 ocasiones en las que mi padre entró en mi habitación molesto porque lo había despertado cuando yo estaba profundamente dormida y completamente enredada en las sábanas. Me dijo que le di unos golpecitos fuertes en el hombro y muy claramente le dije que se levantara y que necesitaba ayuda, pero cuando abrió los ojos yo no estaba y tuvo que buscarme. Mi hermano me contó sobre ocasiones en las que me escuchó hablar en una habitación, pero cuando comprobó que ni siquiera estaba arriba. Todavía me da escalofríos pensar en ello. También hubo momentos en que escuché claramente que se abría la puerta y que mi mamá llegaba a casa y nos llamaba a mi hermano y a mí, pero cuando bajábamos no había nadie en casa. Sería realmente extraño y ambos definitivamente lo habíamos escuchado, incluso con los auriculares puestos. A veces salíamos de casa porque estábamos muy asustados. Hay otras historias extrañas de cosas que desaparecieron por completo y que las encontramos en lugares extraños meses después, pero siempre lo he atribuido a olvidar dónde las pusimos o a nuestros gatos escondiendo cosas. Algunos de mis amigos se negaron a venir después de dormir toda la noche, pero no me dijeron nada más que el lugar que realmente los asustaba. Tenía unos 9 años y jugaba con algunas figuras de acción de Star Trek en mi habitación. Sí, era un niño genial. Mi habitación estaba ubicada directamente encima de una habitación de invitados que casi nunca se usaba y casi nunca entraba. Los muebles estaban anticuados en comparación con el resto de la casa y tenían una sensación espeluznante. Esto será relevante más adelante. Tenía una figura de acción de Spock que se rompía fácilmente. Su camisa se rompería en 2 pedazos al presionar la costura, y luego todas sus extremidades se caerían. Era fácil de reparar, así que lo desarmaba con frecuencia. Lo usarían para partes del cuerpo si quisiera fingir que alguien ha sido asesinado por un extraterrestre. Un día, justo cuando había preparado una escena decididamente espantosa de Star Trek, mi mamá me llamó para cenar. Cuando subí las escaleras después de comer, noté que Spock se había ido, aunque solo él. Todas las demás figuras de acción todavía estaban en un pequeño círculo exactamente como las dejé. Busqué esa noche antes de acostarme, pensando que mi hermano menor, mi único hermano, que tenía 2 años en ese momento, podría haber entrado de alguna manera en mi habitación y movido mis cosas. Nunca había sucedido antes, pero era todo lo que podía pensar. Toda la familia estaba cenando y no había posibilidad de que nadie subiera y moviera nada. A la mañana siguiente, busqué a Spock en la casa. Nada. No guardado, ni en la habitación de mi hermano, ni en la sala de estar. Fue desconcertante. Como último esfuerzo, decidí revisar la habitación de invitados. La habitación parecía intacta, como siempre, excepto por una cosa, una figura de acción de Spock desmantelada, exactamente en la misma posición en la que la había dejado en mi habitación la noche anterior, directamente debajo de donde había estado jugando con él en mi habitación. Le pregunté a mi mamá y a mi papá. Dijeron no saber nada al respecto.
Mi hermano menor no habría podido bajar las escaleras y tampoco habría podido hacer la misma pila de Spock que yo había hecho la noche anterior. Era como si mi juguete acabara de trasladarse unos metros en la dirección Z, atravesando el suelo. Todavía no tengo una explicación. La tía abuela de mi padre murió cuando yo tenía 11 años y heredamos más de 100 años de tesoros y recuerdos familiares al azar. Y un fantasma. Ella fue amigable y me dijo que la llamara tía. Su retrato estaba colgado en el pasillo junto con los otros retratos antiguos y espeluznantes, pero me preguntó si podría encontrar el retrato más joven de ella y exhibirlo en algún lugar. Le conté a mi papá sobre ella y él me siguió la corriente porque yo era una niña excéntrica y así era más fácil. Revisamos algunas de las cajas y no encontramos la foto de la tía. Me decepcioné, pero elegí otra foto de ella y la coloqué afuera de la puerta de mi habitación. Durante años pensé que estaba simplemente loco. Casi me olvidaba de la tía a menos que estuviera visitando a mis padres. Hace unos años estuve de visita por Navidad y me vi obligado a subir al ático para los retratos. Estaba escuchando una voz en el fondo de mi cabeza y era muy seria. Asterisco, ve a sacar los retratos del ático y llévatelos a casa. Toma tantos como puedas llevar y baja el resto del ático. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Asterisco, no tenía espacio en mi apartamento para tantas fotos, pero sentí como si literalmente me atrajeran hacia ellas. Disfruto de la historia, así que la usé como excusa para llevarme a casa tantos como pudiera. Me tomó mucho tiempo clasificar tantas fotos y álbumes antiguos, pero cuando llegué al final de una de las cajas, estaba el retrato de tía Jane. Miré de cerca y vi que decía, tía Jane, en la parte de atrás. Lo supe incluso antes de leerlo. Esto me asustó tanto que apenas podía afrontarlo, pero eso no fue todo. El verano siguiente, un tornado azotó la casa de mis padres y levantó el techo del ático. No fue completamente destruido. Eso, sin embargo, haría que la historia fuera más convincente, pero si las fotos se hubieran dejado allí, no les habría ido tan bien como cuando regresaron a casa conmigo. Cuando era niño tenía literas con mi hermano, pero nos mudamos a una casa más grande que nos permitía tener cada uno su propia habitación, así que las dividimos. La mía era la mitad superior, lo que significa que básicamente tenía 2 estribos y ninguna cabecera. La parte superior de los postes era plana y me llegaba a la altura de las orejas y me sentaba en el borde de la cama, así que decidí colocar los altavoces estéreo apuntando hacia ellos. Me senté en el centro de la cama para escuchar Mötley Crüe y me incliné hacia adelante para apoyar los codos en las rodillas y sostener mi cabeza por un minuto mientras me perdía en la música. Entonces algo pesado y afilado golpeó la parte superior izquierda de mi cabeza con tanta fuerza que comencé a sangrar profusamente. Salté de mi cama sosteniendo mi cuero cabelludo. La sangre goteaba por todo el pasillo y las escaleras hasta mi madre en la cocina. Ella me ayudó a controlar el sangrado y fuimos a la sala de emergencias, donde el médico me engrapó el cuero cabelludo. Cuando llegamos a casa desde la sala de emergencias, mi mamá y yo subimos a mi habitación para averiguar qué diablos pasó, y uno de los parlantes, el que había estado en mi lado derecho, estaba en el piso frente a mi cama con sangre en una de las esquinas. No había manera de que me hubiera golpeado en la cabeza simplemente cayéndome del poste, sin importar dónde y con qué fuerza me había golpeado. Nunca pudimos explicar eso, y después me costó mucho dormir en esa habitación por un tiempo. Unos años más tarde, el candelabro de la pared empezó a parpadear, se puso verde y se apagó. Probablemente fue solo un problema extraño con la bombilla, pero aún así era extraño considerando que todavía estaba en la habitación embrujada que había intentado destrozarme.